Muy buenas noches, estudiantes de ciclo 5A. El día de hoy vamos a ver un video sobre la nueva guía, la número 3, sobre el triángulo rectángulo y las partes del triángulo rectángulo. Y este ya sería el inicio casi que entrar a ver las funciones trigonométricas y la aplicación en el uso de estos triángulos. Eh, Resulta que nosotros tenemos que reconocer cuando un triángulo es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y resulta que la definición me dice que un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos es de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados, ¿cierto? Entonces, podemos expresar entonces que se trata de un triángulo rectángulo. Ahora, el triángulo, como su nombre lo indica, tiene tres ángulos y al formar tres ángulos tiene tres lados, ¿cierto? Uno de sus lados se llama la hipotenusa, que es el lado más largo que tiene, ¿sí? Y es opuesto a ese ángulo recto, ¿cierto? Es opuesto al ángulo recto. También tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero estos catetos dependen solamente del ángulo de posición. Entonces, a los ángulos de posición los llamamos con una letra griega, que en este caso puede ser alfa, y entonces la definición sería muy fácil, y es cuando hablamos de que el cateto adyacente es aquel que toca el ángulo de posición. Entonces hablaríamos de que este es el adyacente, ¿cierto? El que toca el ángulo de posición. Y el cateto opuesto diríamos que es el ángulo que no está tocando el ángulo de posición, ¿cierto? A eso le llamamos cateto adyacente. Entonces recordemos, hay tres eh, lados de un triángulo, ¿cierto? Un triángulo pues tiene tres lados y sus lados son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. No siempre los triángulos los vamos a encontrar como está en esta forma, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar triángulos en diferentes posiciones. Podemos encontrar el triángulo en esta forma, teniendo el ángulo de posición acá, ¿cierto? Y si el ángulo de posición cambia, entonces recuerden que la hipotenusa siempre es el lado más largo. El que no toca el ángulo de posición se llama el cateto opuesto y el que toca el ángulo de posición se llama el adyacente, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar muchos triángulos de diferentes posiciones, ¿sí? Entonces tenemos ese, donde aquí está el ángulo recto, tengo otro que puede ser este, ¿cierto? El ángulo recto, puedo tener otro que tiene aquí un ángulo recto, ¿sí? Y el ángulo recto lo único que me ayuda es a identificar que el triángulo es un triángulo rectángulo, pero en sí los lados del triángulo los identifica es donde yo tenga el ángulo de posición. Si el ángulo de posición está acá, entonces ya puedo identificar los catetos. Si el ángulo de posición está acá, puedo identificar los catetos. Y si el ángulo de posición está acá, puedo identificar los catetos. Diferente, si cuando cambia la posición del ángulo de posición, cambian los catetos y lo vamos a ver en otra explicación. Bueno, muchas gracias, muchachos.